Bueno, bienvenido, Damián, otro lunes más de charla entre amigos. Bienvenidos a las personas que nos escuchan en vivo y a las personas que nos escucharán en diferido también. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar con una pequeña oración para que Dios bendiga esta charla y nos permita cumplir la misión. In nomine Patris, Filio, Espíritu Santo. Pater noster, qui es in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria ad Pater et Filio et Spiritus Sancto, sicut era in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael, Arcangele, defende-nos in proelio contra iniquitias insidias diaboli, esto presidio. Imperedili Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam y a los spiritus malignos, qui ad perditionem animarum per vagantor immundo, divina virtute en inferno detrude. Amén. Bienvenido, Damián, y adelante, los micrófonos son suyos. Bueno, yo estos días he estado desconectado porque he estado trabajando albañil, ya que tengo que hacer las aceras en torno a la cabaña, a la casa donde vivo. Así que no apagué el teléfono y he estado desconectado de todo y de todos. Se supone que el mundo ha seguido su rumbo, pero yo me he desconectado un poquito de todo. Entonces hoy no voy a hablar del tema de la geopolítica mundial. Si mañana nos van a meter un bombazo, no. Durante el día no me interesaba nada de eso. Pero estos días que he estado aislado de todo, he estado pensando, me ha recordado mucho un libro que me envió una alumna que tuve en los cursos básicos, pero que yo, debido a sus cualidades, cuando entró en la universidad, en medicina, ya estudió medicina, la aconsejé hacia la rama de psiquiatría. Y la verdad es que la fue muy bien. Entonces, un buen día me envió un libro, Psiquiatría, del autor austríaco Viktor Frankl, que es el hombre en busca de sentido. Entonces, este psiquiatra cambió totalmente la forma de enfocar los problemas. ¿Por qué me llamó tanto la atención a mí este libro? Hasta cierto punto porque la técnica que utilizaba este psiquiatra era de naturaleza más bien espiritual, se conoce como la logoterapia, ¿no? Que utiliza, consiste en... Este hombre no se distingue por recetar pastillas, ¿no? Porque muchos pacientes que van al psiquiatra, el psiquiatra le dice, mira, toma esto, toma, esto 8 pastillas. Y acaba esto el día medio idiota, medio dormido. Entonces, muchas veces hay gente que me llama, hablo a veces extensamente con la persona, y ¿qué es lo que sucede? Que las personas padecen mucha ansiedad. Entonces hay personas que van al psicólogo para que les recete una pastilla, te tomas una pastilla y se resolvió mal. No, eso no es cierto. Y lo que me llamó la atención de este hombre, Víctor Frank, este estuvo casi 4 años en los campos de exterminio nazi, en la Alemania de Hitler. Entonces, ¿en qué consistía la característica de este hombre? Este psiquiatra te hacía enfrentarte a tu problema. Es decir, no te da una pastilla y estás todo el día medio dormido, medio tonto, no. Este hombre, este psiquiatra, lo que hace es escuchar su problema y enfrentarle a él. Entonces, la clave radica en eso, en que este hombre, este médico, lo que hace es te escucha, pero lo que hace es te enfrenta al problema que tú estás planteando. Y esta fue la razón por la cual a mí me dejó pensativo estos días que he estado retirado de todo, ¿no? ¿Cuál es el problema de muchas personas? Que huyen, pero huyen de qué? Huyen de su problema.
Entonces, si tú huyes si tú estás huyendo de tu problema, nunca vas a resolver la situación que tienes. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Hace no mucho, hace unas semanas me llamaba un viejo conocido, me llamaba, ¿no? Y bueno, me expresó el problema que tiene, familiar, humano, personal, y de alguna manera, pues me pedía un poco una ayuda, en el sentido, me dice, ¿tú cómo lo ves? Me preguntaba. Y yo le dije, mira, vamos a ver. Tú estás viviendo con una mujer que no es tu esposa. Estás ahora cuidando a niños que no son tuyos, sino son de la mujer con la que te has liado. Y tus hijos, los tienes semi-abandonados. ¿Qué respuesta quieres que te dé? No, él se justificó, no, ya, pero mira, es que sucede, esto me ha sucedido, no sé qué. Yo le dije, yo te entiendo perfectamente, porque también soy hombre. Lo que tú me estás diciendo, yo lo entiendo, pero mientras que no te enfrentes a tu problema, no vas a resolver nada. Entonces, esto me llevó un poco, como yo todos los días leo el Evangelio, leía una parábola. Cristo establece un modelo literario que se llama la parábola. A través de la parábola te cuenta un cuento, te relata una descripción con una conclusión. Y entonces, en ese momento me tocó la parábola del hijo pródigo. Más o menos lo hemos escuchado muchos en la mesa. Un padre de familia, un padre que tiene dos hijos. Uno de los hijos le dice, mira, papá, yo quiero vivir mi vida, quiero vivir mi vida, quiero vivir mi vida. Mira a ver si me das lo que me corresponde. El padre le dice, hombre, piénsatelo, mira a ver qué vas a hacer. Ah, no, mira, papá, yo lo tengo decidido. Quiero vivir mi vida. Muy bien, de acuerdo, vale, perfecto. Le da lo que le corresponde y el hijo se va con el dinero que le han dado. Tiene autonomía económica, que es lo que todos buscamos, una autonomía económica. Y entonces se va y lógicamente se gasta la plata, el dinero, con que prostitutas, alcohol, drogas, lo que haga falta. Pero eso se acabó. Y en el momento en que el muchacho este se le acabó la independencia económica, se dio cuenta que tenía que comer. Y para comer tienes que trabajar. Entonces el muchacho no encontraba otro trabajo sino cuidar cerdos. Que es, vamos, esto no es un desprecio a la gente que trabaja en la granja de cerdos, porque ha cambiado mucho, está todo mecanizado. Pero en aquella época, trabajar cuidando cerdos era lo último. Entonces este muchacho, cuando pasa ya un tiempo, unos meses cuidando a los cerdos y dormía en situaciones terribles en vida, empieza a pensar. Primer síntoma de que una persona se da cuenta de que su vida no funciona. ¿Cuál es? Empieza a pensar, a pensar. ¿Y qué es lo que piensa este muchacho? Pues que yo aquí soy un desgraciado. Con mi padre vivo bastante bien, pero yo aquí mi vida no funciona. El muchacho pensó que teniendo plata, teniendo amigos, teniendo mujeres, eso, mi vida está resuelta. Pero eso se acabó. Y el tipo se da cuenta que lo que él había proyectado no funciona. Los demás van mejorando, pero él va con su padre vivía bien, se independiza y en vez de progresar, el muchacho desciende. Entonces el muchacho dice, bueno, yo después de todo con mi padre estaba muy bien. ¿Qué demonios hago aquí haciendo el cuidando cerdos? Si el muchacho en las noches, que no podía dormir, empezaba a pensar, le da vueltas, le da vueltas, le da vueltas. El primer signo, el primer signo de la conversión, el primer signo de nuestra vida vemos que no empieza a funcionar es porque empezamos a darle vueltas a la cabeza. Ese es el primer signo de la conversión. ¿Cuál es? Me doy cuenta que mi vida es un fracaso. Entonces empiezo a pensar. Y esa es la clave del cambio. Una persona me suele decir, voy a cambiar. No lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque no te has enfrentado a un problema y ese problema no lo quiero resolver. Que es el problema de este conocido que me llama, oye, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué harías en mi caso? Y yo le dije, deja a la mujer y vuelve con la tuya y si no estás de acuerdo, llegar a un acuerdo. Pero tú te estás complicando la vida viviendo con eso. Y la prueba es que me llamas a mí
para exponer el problema que tienes. Enfréntate al problema que tienes. Pero él, lógicamente, intenta justificarse. Pero yo le dije que sí, de acuerdo, pero que no vas a conseguir así nada. Entonces, hablando sobre este tema, sobre el tema de la oración y el rezo, esta es una de las causas que tiene la oración. La oración siempre es activa, activa. ¿Por qué? Porque me obliga a tomar una decisión. Yo personalmente, yo he tenido problemas muy graves en mi vida, pero muy graves. Y me he tenido que enfrentar a esa situación. Situaciones irregulares, de lo que sea. Pero esa situación me llevó a un límite y ese límite me obligó a tomar una decisión. Y durante tiempo lo pensé, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo resuelvo este problema? ¿En qué sentido lo resuelvo este problema? Entonces, estoy respondiendo a muchas preguntas que me llaman sobre este tema de rezar y orar. El rezar, porque el tema es este, rezar es recitar, pero la palabra orar siempre es activa, rezar es pasivo. Podemos poner cantidad de ejemplos. Hemos puesto el ejemplo de este joven de la parábola del hijo pródigo. El muchacho se dio cuenta que su vida no funcionaba. Y cuando ya pasó un tiempo, una semana, 2 semanas, 3 semanas, se dio cuenta que no podía seguir viviendo con los cerdos. Tiene la valentía de decir, me he equivocado y voy donde mi padre, a trabajar, aunque sea trabajar de lo que sea, pero al menos voy a vivir un poco mejor que aquí. Esa es una de las características de la reflexión de la vida. Mi vida no funciona, pero ¿por qué no funciona? Primero porque le estoy dando la droga, mi vida no funciona. Ya, entonces tú tienes que resolver el problema de la droga. No, mi vida no funciona, ¿por qué? Porque resulta que yo estoy viviendo con una persona que no me corresponde. ¿Y cuál es la solución? Tienes que dejar a esa persona. O estoy en una situación que me está haciendo daño. ¿Qué hago? Pues tendrás que romper con esos amigos y empezar una situación diferente. Por lo tanto, esa persona que se está dando cuenta que su vida no funciona, posiblemente no rece nada, ni reza al Padre Nuestro, ni al Rosario, y posiblemente ni vaya a misa, ni practica ninguna religión. Pero la persona empieza a pensar, empieza a reflexionar. Por lo tanto, esa reflexión que te hace ver que mi vida no funciona es una forma de inspiración de Dios a esa persona. Ya, pero esa persona no es creyente, no importa. Dios actúa en esa persona, haciéndole ver que lo que estás haciendo está mal. Y una de las pruebas es que vives en tensión. Vives en tensión, no sabes lo que te pasa, te enojas con cualquiera, tienes respuestas muy duras, eres agresivo, pero la persona se da cuenta de que es agresivo. Entonces, eso le lleva a tomar una decisión. Esa es una de las formas de la oración. O sea, estoy respondiendo a muchas preguntas que me han llegado sobre este tema. La oración es darte cuenta, es decir, la palabra oratio en latín, ¿cómo lo podríamos traducir al castellano, al español? La oración es, en una traducción libre, es darme cuenta, estar atento, darme cuenta. ¿Estar atento a qué? A lo que me está pasando, a lo que me está sucediendo. No, pero ya se resolverá. No, no se va a resolver. Tú tienes que enfrentarte a tu problema. Pongo un ejemplo. Una de mis alumnas en la Universidad Católica estaba en tratamiento psiquiátrico, por eso lo relato, porque esta alumna mía, una de mis alumnas que la encaucé hacia la carrera de psiquiatría, pero tuve también otra alumna que estaba en tratamiento psiquiátrico. Me dijo, se tomaba 7 pastillas diarias. Una barbaridad, 7 pastillas diarias. Una barbaridad. Y un día en clase le dije, fulanita, te espero en la cafetería, te quiero hablar contigo. A ver si, por favor. Y en la cafetería, después de la clase, le dije, dime, ¿qué pasa? Porque noto que no estás en clase. Y bueno, entonces yo lo que me di cuenta sin que ella me lo dijera era, esta muchacha era una muchacha bastante gruesa, de esqueleto fuerte. Pechos voluminosos, era una mujer fuerte, tipo Montserrat Caballé, la famosa cantante de ópera, que tenía una voz prodigiosa. Pues esta chica tenía una voz prodigiosa y de hecho era cantante de ópera. Pero ¿cuál es? Esta pobre chica tenía un complejo enorme, porque en la clase en la que yo estaba había algunas modelos, es decir, algunas conocidas, era conocida, y salía en alguna revista.
eran chicas espectaculares. Entonces, esta alumna, que era gruesa, fuerte, miraba, se fijaba en estas chicas que eran modelos, que eran compañeras suyas. Entonces yo capté inmediatamente qué es lo que estaba pasando. Entonces yo le dije, bueno, ¿y cuál es tu situación? ¿Qué te dice el psiquiatra? No, estoy tomando tantas pastillas. Yo la dije, bueno, vamos a ver. ¿Quieres enfrentarte a los hechos? ¿Quieres que te diga la verdad? Sí. Ella se quedó así como que yo la estaba intentando llevar a un callejón sin salida. Dice, sí, mira, yo te lo voy a explicar en pocas palabras. Y si tú quieres, en pocos días puedes dejar la meditación. Y la dije la verdad, o sea, la di fuerte dialécticamente. Vamos a ver, tú tienes un complejo de inferioridad porque tú te ves en el espejo y eres realmente una mujer fuerte. Pero siempre te estás comparando con fulanita y menganita, que son conocidas, que eran conocidas, son top model, y entonces la pobre chica no puede competir en belleza con esa muchacha. Digo, para eso tendrías que volver a nacer de nuevo, porque eres muy gruesa tienes un cierto sobrepeso. Pero es normal en función de la estructura física que tienes. Entonces, o aceptas que eres así, o nunca vas a salir del problema. Pero se lo dije con palabras muy duras. La pobre mujer se quedó un poco así sabiendo que yo no le iba a dar salida. Entonces la muchacha se lo pensó, se enfrentó a la realidad, ¿cuál? Que nunca podrá ser tan esbelta ni escultural como esa alumna que es top model. Tú nunca vas a ser por ella. Como yo soy bajito de estatura, porque no llego al 1,70 m, y yo nunca puedo pretender ser un Brad Pitt o un George Clooney. ¿Por qué? Pues porque no está en mi naturaleza. Yo nací más bien de estatura pequeña. Entonces yo nunca puedo ser un hombre espectacular porque no está en mi naturaleza. Yo solo expliqué así de minuto. Esta muchacha en 2 semanas había dejado la medicación y estaba perfectamente bien. ¿Qué es lo que hice? Enfrentarla al problema. Y este es el problema de muchísima gente que no quieren enfrentarse al problema que tienen, complejos psicológicos, complejos familiares, defectos que tienen, siempre están en eso. Siempre están comparando. Yo voy a ser feliz, pero cuando encuentre a la persona adecuada, yo voy a ser feliz. Que nunca vas a ser feliz, encuentres a quien encuentre, porque la felicidad, cuanto más la busques, cuanto más busques la felicidad, más se te va a escapar. Entonces, ¿quién es la persona feliz? ¿Quién es la persona que se cura? La persona que se enfrenta como es. Yo soy así y no puedo cambiar mi aspecto físico. Entonces, este es el problema de tanta gente. ¿Qué es lo que le dice a este hombre? No, deja a esa mujer. Si quieres encontrar un equilibrio, tienes que dejar a esa mujer. Él se justificaba. Y yo le dije, mira, fulano, no me cuentes huevadas. Tú sabes que lo que estás viviendo te va a llevar a un caos. Tu vida no funciona. Y la prueba es que me llamas a mí para ver qué harías tú en mi caso. Entonces, esta es la diferencia entre lo pasivo y lo activo. El rezar está muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo hablar de personas con nombres y apellidos que rezan 2, 3, 20 rezar de los rosarios, van a peregrinaciones, van a santuarios marianos, se comen todos los santos, pero son personas que no cambian. Porque siguen con sus recillas, siguen siempre bla, 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 chismorreando y siempre su vida es un caos. Pero es una persona muy, muy religiosa, que eso no sirve para nada. Ser religioso no sirve para nada si no hay un cambio, si yo no pienso qué es lo que en mi vida no funciona. Personas llenas de rencores, de envidia, de celos, de odios. ¿Dónde vas así? No, que es una persona que reza, que eso no sirve para nada, mejor que no reza. Mira, hay personas, voy a poner un ejemplo, hay personas que rezan y rezan y rezan y rezan hasta morir, pero, que hay un pero, están tan poseídas, esas personas están tan poseídas de sí mismas, aunque Dios en persona, vamos a poner un ejemplo literal, hasta si Dios en persona, pero Dios en persona, estamos hablando literal,
a esa persona se le apareciese, ¿cuál sería la respuesta de esa persona? Dios diría, fulanito, fulanita, ven a hablar contigo. El orgullo de estas personas son tan orgullosas y tan soberbias que la respuesta ante Dios, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta? Pues muy simple, dirían, Señor, no me molestes porque estoy rezando. Este es el problema de mucha gente. Los rencores que tienen, la envidia, los celos, el chisme, el enredo, lo conflictivas que son estas personas. Por lo tanto, el rezo es recitar algo que yo ya sé. Pero esas personas no tienen oración. ¿Por qué? Porque no piensan, no reflexionan, como este joven que va a un país extraño y está cuidando cerdos y empieza a pensar, empieza a reflexionar y dice, mi vida no funciona, pero no funciona por esto y por esto. Voy donde mi padre y le voy a pedir perdón. Esa es la clave de la oración. La oración es darte cuenta de qué es lo que no funciona en tu vida. Y eso requiere reflexión, requiere pensar. ¿Por qué tengo problemas con tal persona? ¿Por qué tengo conflictos en tal situación? ¿Qué es lo que me pasa? La oración siempre, siempre es activa. La oración es activa, siempre, siempre es activa, porque te obliga a pensar, te obliga a decir, mi vida no funciona porque soy un rencoroso. Y yo reconozco que tengo mucho rencor. Esa persona ya está en oración, está en proceso de curación. Voy a poner un ejemplo, otro ejemplo. Yo recuerdo hace ya muchos años, yo vivía en el norte de España, en Santander, y en Navidad, pues regresamos de Madrid con un amigo mío a Santander. Era en Navidad, serían las 3 de la tarde, y eso. Y bueno, salíamos de Madrid, llegamos a la ciudad de Burgos, pasamos Burgos, carretera Santander, y cuando íbamos unos kilómetros que habíamos pasado la ciudad, le dije a mi amigo, Juan Manuel, ya los Juan Manuel les llamo JM. Yo JM digo, mira, hay una casa aquí al lado de la carretera que es un amigo mío. Vamos a felicitarle la Navidad. Ah, sí, bien, muy bien. Cambiamos la dirección. Y entonces, bueno, pues llamamos, hombre, hombre, Damián, ¿qué tal? Digo, mira, oye, que voy camino a casa de Santander y me he recordado que vivís por aquí para felicitarte la Navidad. Era 25 de diciembre. Hombre, muchas gracias. Pasa, pasa. Y entonces ellos habían acabado, o sea, acababan de llegar de hacía unos minutos. Y yo le dije, mira, que vamos camino y que ya hemos almorzado, hemos comido, que no hace falta. Pero su mujer le llama a él, a mi amigo, y no sé cómo le dice algo. Y yo me quedo un poco atento y digo, ¿qué pasará? Y lo que me entero después es que la mujer le reprocha a él, su marido, a mi amigo, que por qué yo no he llamado. Empezó, no sé qué, porque no tengo nada preparado, no sé todo el viaje, no tengo nada preparado. ¿Por qué no has llamado a Damián? No sé qué, no sé cuánto. Y yo me quedé así un poco, le dije, oye, Antonio, que hemos venido a felicitar nada más, que no venimos a comer ni nada. Bueno, total que la mujer un poquito cortita, un poco corta de cabeza, al ver que había una cierta tensión, porque yo había llegado de improviso sin avisar, yo me di cuenta de la situación, le digo a JM, mi amigo, digo, JM, calienta motores que nos vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice mi amigo. Ahora te lo cuento en el viaje de eso. Vamos a ver. ¿Qué es lo que había pasado? Pues que esta mujer, la esposa de mi amigo, se siente incómoda porque yo no había avisado, que tenía que haber avisado porque no sé, que no tenía nada preparado. Yo ya dije que no iba a almorzar nada porque habíamos comido algo en carretera. Total, que aquella situación de tensión que me sintió a mí incómodo, a mí me puso una incomodidad, hizo que yo no regresara a casa de mi amigo en los siguientes 15 años. Tardé más de 15 años en regresar a casa de mi amigo. ¿Por qué? ¿Discutiste con él? ¿Os insultasteis? No, porque su mujer no me trató bien. Él no tenía la culpa, bueno, pero se sintió incómodo. Oye, perdona, mira, Damián, no sé, tranquilo, Antonio, tranquilo que no pasa nada, que entiendo lo que pasó. Tardé 15 años, aproximadamente unos 15 años,
Mientras tanto, yo le veía a mi amigo, pero en otra parte quedamos en una cafetería, otro lugar, pero nunca fui a su casa. ¿Y por qué no fui a su casa? Porque no fui bien tratado, no se me trató bien. Dios actúa exactamente igual con las personas. Dios actúa exactamente igual con las personas. Dios no va a la persona que tiene rencores, que es celoso la persona, mucho odio, envidias, mucha prepotencia. A esas personas Dios nunca va. ¿Por qué? Porque si Dios va a esa persona, va a ser maltratado por la persona. Y por eso Dios nunca va al domicilio de esas personas, nunca va al alma de esas personas. Entonces muchas de estas personas se encuentran diciendo, no, es que yo a veces no tengo fe, es que Dios no me escucha, parece que Dios está muy lejos. No, Dios no está lejos. El que estás lejos eres tú, porque siempre con tus chismes, con tu rencor, con tu bla, 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 con decir lo que no tienes que decir y con tus huevadas mentales. Entonces, este ejemplo que yo viví con un amigo mío que durante 15 años no regresé a casa, ni quise regresar. La razón no es porque yo hubiera discutido con mi amigo, no, no, era mi amigo y nos llevábamos muy bien. Pero fue un elemento de su casa, que en este caso era su esposa, que hizo que yo nunca regresara más a su casa. Entonces Dios actúa con las personas exactamente igual. Dios actúa igual con las personas. Aquella persona que está lleno de rencores, de celos, de odios, Dios nunca se acerca a esa persona. Hasta que un día esa persona se hunda, empiece a pensar y se da cuenta y dice, me he equivocado. Ahí es cuando se produce la conversión. La conversión de una persona se produce en el día en que tú has pisado el fondo, te has caído hasta el fondo y empiezas a darte cuenta que tú no vas a salir de ahí hasta que no reconozcas lo que eres. Esta es una de las causas por las cuales a veces Dios, a través de un accidente, de la muerte de un familiar de alguien, Dios lo permite para ver si la persona reflexiona. Pero le echan la culpa de Dios. Dios tiene la culpa, Señor, ¿por qué te llevas a tal persona? Y entonces, en vez de reflexionar, le echan la culpa a otro, que en este caso es a Dios. Esa persona es muy soberbia. Son personas soberbias, orgullosas. Si te ha sucedido un fracaso matrimonial, un fracaso sentimental, un fracaso empresarial, un fracaso en la amistad o con un familiar, te tiene que llevar a pensar por qué ha sucedido eso y qué es lo que tengo que cambiar. Entonces, esto es lo que he estado reflexionando estos días, que he estado desconectado de todo, no quería saber nada de nada. Entonces, es darme cuenta que muchas personas no cambian y acaban tomando barbitúricos, acaban tomando hachís, marihuana, LSD, cocaína, heroína. ¿Por qué? ¿Por qué toman? Porque no quieren enfrentarse a la vida, quieren huir. Nada, acabarás pegando un tiro, acabarás muerto con una sobredosis. ¿Por qué no nos enfrentamos a la vida? Está en la vida. Por eso, la diferencia entre rezar y orar, la oración te obliga a pensar, te obliga, ¿esto que estoy haciendo conviene, no conviene? ¿Este paso que voy a dar es aconsejable, no es aconsejable? Esa es la oración. La oración es activa. Siempre tienes que pensar mejor lo que puede ser mejor para la persona. Pero ya hemos puesto ejemplos como personas que rezan, rezan, rezan y no cambian su vida. La oración es esta. Es la parte activa de nuestra vida. Siempre pensando lo mejor, siempre pensando en qué es lo que yo puedo cambiar. Hay una persona que se queja de mí porque soy muy soberbio. Bueno, piensa por qué te lo han dicho. No, es que yo soy así, me tienes que aceptar. No, tú eres un desgraciado, tú eres un soberbio. Tú siempre serás una persona conflictiva porque estás poseído de ti, yo. Los demás que se jodan, perdón por la palabra, que se mueran. Pero yo siempre me voy a poner. Yo soy yo y tú me tienes que aceptar a mí. Ni lo sueño, yo no te voy a aceptar así. Punto. Esto es lo que he estado reflexionando estos días, ¿de acuerdo? Hoy no hemos hablado nada de geopolítica, ni tengo ningún interés en hablar de geopolítica. Pues ya, eso es todo, no sería todo eso. Muy bien, Damián, Pero sí estaba reflexionando. vamos a dar Adelante. una tónica diferente a este lunes, a la espera de tantas preguntas que va a haber para el próximo acumuladas.
Pero bueno, paciencia a todos, creo que es importante también ¿verdad? de cuando en cuando cambiar un poco la tónica. Así que yo creo Hay que, que cambiar, hay que cambiar. sí, yo creo Hay que que alejarse del mundo de vez en cuando. sí, le voy a dejar una Mira, y pregunta a mí me ha importante. servido, a mí me ha servido porque la casa no tiene aceras. Y entonces me he puesto a trabajar de albañil. Estoy morido, como si me hubieran apaleado. Pero bueno, pero eso ha hecho que desconecte el teléfono y que no quiera saber nada de nadie. Me ha venido bastante bien, la ¿verdad? Desconectar el todo. También le voy a dejar con una pregunta que puede ser que le tome 10 o 15 minutos responder, pero que cerraría Venga. con broche de oro esta charla tan diferente que nos ha regalado hoy noche usted. Y es referente a una promesa que usted nos hizo hace un par de semanas de exponer la diferencia entre rezar y orar. Bien, a rezar, ya lo hemos dicho, a rezar viene del latín al recitatio. Oye, fulano, recítame aquel poema que me contaste que me gustó mucho. Sí, hombre, te lo recito. ¿Eh? Y empiezas a relatar el sí y la poesía. Eso es rezar. Rezar es relatar, hablar, manifestar una oración que tú conoces. Puede ser un trisagio, puede ser un rosario, puede ser un novenario. Eso es rezar. Pero orar, la palabra orar, en una traducción más o menos libre del latín, orar significa estar atento. ¿Pero estar atento a qué? A lo que sucede a tu alrededor. Vamos por aquello. Una vez un profesor que yo iba muy entusiasmado con el profesor. El profesor me acompañaba, estaba contentísimo. Yo era muchacho, un chaval, ¿no? Y mientras que yo le charlaba al profesor, en un momento dado me dice el profesor, ¿en vista a ese perro? ¿Cuál profesor? A ese perro de ahí. Mire, ah, sí, ah, está bien. ¿Qué es un perro doméstico o callejero? Me quedé sorprendido la pregunta. Yo, pues es un perro y no supe qué responder. Me dice, es un perro callejero, me dice el profesor. ¿Por qué? Porque el pobre perro va con la cabeza agachada y con el rabo debajo de las patas. Si fuera un perro doméstico, se le ve más contento. Y yo me di cuenta, yo después, años más tarde, pensando en esta anécdota, y la sigo recordando. Eso es oración. ¿Cuál? Darte cuenta de que un pobre perro pero es un perro, pero es un ser viviente. Y con su actitud es un lenguaje que te está hablando. Ese profesor es un hombre de oración, porque se dio cuenta que el pobre perro era callejero por la actitud. Me dio una lección increíble. Una lección. Entonces, eso es la oración. La oración es estar atento. Oye, ¿no te das cuenta que fulanito lleva estos días mal? ¿Quién fulano? Sí, se mete, fíjate en él. Empiezas a fijarte y dices, oye, pues tienes razón. El fulano no está como está otros días. ¿Y por qué te das cuenta de esa persona? Porque esa persona es observadora. Luego, ¿cuál es una de las características de la oración? Una de las mayores, quizá la más, a ver, la característica de la oración es la observación. Observar, ver lo que sucede a tu alrededor, ver quién está, bien, quién no está, dónde vas. Una vez iba con una amiga mía y habíamos estado en una cafetería y yo me fijé en toda la gente. Mientras que hablar con ella me fijaba. Y cuando ya salimos de la cafetería, ya nos íbamos a casa, iba a su domicilio y yo al mío. Y poquito antes le dije, Julianita, María, ¿te das cuenta esa persona, ese que viene por ahí con la gabardina blanca y eso? Sí, ¿qué pasa? Estaba en la cafetería en nuestro lado. ¿Cómo? ¿No te fijaste? No, estaba la fijada. Y estaba en la cafetería tal que estábamos nosotros, estaba en nuestro lado. Anda, qué observador eres. Esa es la oración, la observación. ¿Somos observantes? ¿Observamos? No. ¿Por qué? Porque estamos con mi problema, o tengo este problema, fulano me trae loco, le voy a pegar dos tiros, como son existen en las películas, ¿qué es de mi vida? Y mientras que estás obsesionado con tus problemas, la vida transcurre, pasa gente, pasan perros, pasan carros, pasan vehículos.
y tú no te enteras, porque aquí tienes un termonuclear, y como tienes tantos conflictos, no te enteras de nada. Mañana será feliz, que tú esto es lo que vas a hacer. Tú vas a ser siempre, vas a estar siempre mal, porque si no quieres enfrentarte a los problemas que tienes. Hay que silenciar ¿qué? Hay que silenciar aquí que todas las obsesiones que tienes, que, joder, que este fracaso con este hombre, el fracaso con esta mujer, ¿por qué me pasó esto? Y así estamos toda la vida. Esas son personas que no tienen oración. Rezan, rezan muchísimo, pero no son personas de oración. Porque Dios no puede entrar en una persona que su mente está ocupada con tonterías. Rezas, sí, rezas, pero no me atiendes, pero tú no me atiendes. Estás con una pareja, con la novia, con el novio, con tus hijos, pero no atiendes a tu pareja, no atiendes a la persona, porque estás tú con tus teorías mentales y no estás con la persona. Estás allí en el país de no sé qué, pero tú no estás con la persona. Por lo tanto, no tienes una oración aunque vayas a misa y comulgues. No tienes oración. La oración, el primer paso de la oración es resuelve el problema que tienes. Resuélvelo. ¿Tienes un problema sexual? Resuelve. No, tienes un problema de infidelidad. Resuelve ese problema. Es lo que le dije a este conocido. ¿Tú qué harías en mi caso, Damián? Yo le dije, estás viviendo con una mujer que no es tu mujer y me pides a mí una solución, déjala. ¿Por qué? Porque ella te está sacando, te está sacando, te está sacando. Este es el problema. La oración siempre es activa. La oración me lleva a reflexionar. Orad en todo momento. Orar, es decir, estar atento. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Pero ¿de qué me sirve ir a la iglesia? Me arrodillo en el banco, bla, 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 y se va. ¿Qué has hecho? El tonto. Mejor que no entres a la iglesia. Tienes la sinceridad de decir al problema, el problema que tienes. Lo vemos en otra parábola, en el capítulo 11 de Lucas, si no me falla la memoria. Cristo lo relata a manera de comparación. En una iglesia entra un hombre que lleva una vida desastrosa y se sienta en el último banco porque el pobre hombre debía el alquiler, conoce la familia, era un desastre, y le dice a Dios, ¿no? Discúlpame, perdóname, porque yo reconozco que soy un pecador. Esa es la clave de la conversión. Que ese hombre ya, su vida era un desastre y entra a una iglesia porque ya estaba desesperado. Y le dice a Dios, yo reconozco que mi vida es un desastre. Dice Cristo, salió justificado, que significa perdonado. ¿Por qué? Porque ha reconocido que su vida es un error. Y como ya no puede más, ha llegado el momento de decir, es cierto, Señor, perdóname porque soy un pecador. Pero también relata en la misma parábola un tipo que es bien de plata, de dinero, y se va acerca al altar. Señor, aquí me tienes a mí. No soy adúltero, pago impuestos, soy una persona y no soy como ese desgraciado que está ahí detrás. Esta es la actitud de muchísimas personas. Señor, ¿te has dado cuenta de lo bueno que soy yo? De lo santo que soy yo. En esa persona Dios no entra. ¿Por qué? Porque eres un soberbio. Desnúdate, desnúdate, desnúdate en lo que eres personalmente, en tu psicología. Desnúdate, desnuda. Silencia todas las tonterías mentales que tienes. Y una vez que te desnudes, una vez que te des cuenta de lo que eres, encontrarás una especie de liberación. ¿Cómo se manifiesta esa liberación? Que empiezas a tener una paz interior. ¿Y por qué tienes la paz interior? Porque ya dejas de protegerte. Yo no sabes con quién estás hablando, que yo soy hijo de fulano. Mi familia es tal. Vete a paseo con esas tonterías. Y las personas siempre, que yo tengo títulos, yo tengo. Eso no sirve para nada. Lo que yo he estudiado me ha dado ciertos conocimientos, sí, pero ¿para qué sirve? En el fondo para nada. En el fondo para nada. Pero si te sirve para evolucionar, para construirte como persona, bienvenido sea todo eso. Y este es el problema, esta es la diferencia entre rezar y orar.
Cuando Cristo a Pablo, San Pablo, en el camino de Damasco, le da una patada, lo tira del caballo y lo pisotea. ¿Por qué? Porque Pablo era tipo de una soberbia y de un orgullo que ahí no cabía nada más. Y Cristo lo pisotea, le da una cosa, hasta el caballo lo tira. A veces Dios utiliza esa técnica con nosotros. ¿Cómo? Dejarnos sin nada, absolutamente sin nada, haciendo que fracase el matrimonio, que fracase la empresa y que fracase todo. ¿Para qué? Para ver si despiertas, para ver si despiertas. Entendemos, esta es la diferencia entre rezar y orar. Ese hombre es de la parábola del publicano. Ese hombre, el que entra, el publicano, que pide perdón a Dios, ¿era una persona religiosa? No, no era una persona religiosa. Pero tiene un proceso de conversión. ¿En qué sentido? En que se da cuenta que su vida es un desastre. Y eso le lleva a tomar una decisión. Por lo tanto, la oración, una de las características de la oración, aparte de la observación, de observar a los demás y observarte a ti mismo, es que te lleva a tomar decisiones radicales. Te lleva a tomar decisiones radicales. Romper con una persona totalmente, por ejemplo, o cambiar de vida. Entendemos la diferencia entre rezar y orar. Reza todo lo que quieras. Pero la oración es más profunda, mucho más íntima, más profunda, donde uno se desnuda a sí mismo y me dice, yo me estoy engañando, llevo ya mucho tiempo engañándome y cada vez me encuentro peor. Vas a la consulta, doctor, es que no me encuentro bien. Y hay doctores muy buenos que dicen, no, este tiene problemas morales, este tiene un problema psicológico. Es su diagnóstico de sangre, orina, todo está muy bien. Pero el problema de este es otro, ¿vale? Que tiene un problema íntimo personal. Entonces le delega al psicólogo, porque el médico no tiene soluciones. Eso ya tiene un problema moral. Y eso ya no es una cuestión de si la sangre está mal o no. No. Entonces, ¿qué? Si hay muchos psicólogos vivos, psiquiatras, porque los psicólogos no pueden recetar. Pero los psiquiatras, ¿qué hacen? Venga, tómate 8 pastillas, como es el caso de esta alumna que yo la tengo que enfrentar. Tu problema es este, tienes un complejo, quieres grandes, tienes pechos muy grandes, los hombres te atraen porque eres muy sensual, pero tú lo que quieres es ser como ella, como esta mujer, es modelo, esbelta, hermosa. Tú quieres ser como ella, pero tú nunca vas a ser como ella, porque genéticamente nunca lo vas a poder. Enfréntate al problema y acepta que nunca vas a poder ser como ella. Acéptalo y en el momento en que lo aceptes te encontrarás muy bien. ¿Por qué? Porque te has enfrentado a tu problema. Y en el momento en que aceptas el problema, ya no luchas, no luchas. Es que yo me voy a cambiar el cabello, me voy a hacer una operación de cirugía plástica para parecerme no a no sé qué, y me voy a estirar la piel de aquí y de allá. Eso no sirve para nada. Hombre, una persona que ha tenido un accidente y que su rostro ha quedado mal, pues sí, por supuesto, lo normal es que se haga una operación de cirugía plástica, claro, por supuesto. Pero estamos hablando de, por ejemplo, estas jóvenes de 25, 30 años que se hacen cirugía plástica, cirugía facial. Pero si a los 30 años tienes la piel bonita, ¿para qué te haces? Eso es la soberbia, eso se lo... Bueno, no sé si me he enrollado mucho. No, no, muy bien, Damián, no, muy bien y muchas gracias. Las preguntas que teníamos hoy del otro tipo las voy a dejar para el próximo lunes también para no manchar esta charla tan diferente que ha hecho y que ha sido tan rica en contenido también, que a veces es muy necesario esa pausa de todo el mundo, detenerse un ratito, interiorizar un poco y profundizar en lo que verdaderamente importa. Así que, no, le quedo muy agradecido por la charla de hoy, Damián, que Dios le bendiga como siempre. Y para no manchar, no voy a hacer ninguna pregunta relacionada al tema geopolítico. Por una vez. Más de una vez haremos estos temas. Muy bien, Damián. Sí, me encanta la idea, me encanta la idea. Así que nada, sin más por esta vez, que Dios le bendiga y nos vemos el lunes, si Dios quiere. Venga, un fuerte abrazo a todos. Igual, Damián, para usted. Hasta luego.